Muy bien. Recapitulando lo que vimos la vez pasada, hay que decir que todos nosotros, eh, los que pertenecemos a alguna denominación cristiana o nos identificamos como cristianos, tenemos sí o sí que hacer un quehacer teológico. El quehacer teológico es la forma en que construimos o estructuramos nuestro pensamiento teológico y cómo llegamos a las conclusiones que llegamos, no solo a la hora de interpretar la Biblia, sino a la hora de concebir el mundo, por decirlo de alguna forma. La cristiandad tiene diferentes ramas que tienen diferentes acercamientos hacia las escrituras y con la teología contemporánea ha venido a surgir un nuevo movimiento de relectura, de reestructuración que nos alcanza ya a nosotros. Quizá ustedes digan, no hermano, no es así, ¿no? Yo no tengo nada que ver con la teología liberal. Quizás sin que te des cuenta, sí lo tienes, ¿no? A la hora de acercarte a la Biblia a través del método crítico, pues ya estás echando mano de uno de los usos que desentrañó justamente la teología liberal, los teólogos liberales, o cuando echas mano, por ejemplo, de las ciencias sociales para acercarte al texto, también estás haciendo uso de uno de los acercamientos que hacía la teología liberal, y te vas a dar cuenta que estamos mucho más cerca en ocasiones de la teología liberal de lo que estamos del fundamentalismo o estamos moviéndonos constantemente. El asunto aquí es que como cristianos siempre estamos estructurando nuestro quehacer teológico desde diferentes maneras. Por ejemplo, yo como metodista hago mi quehacer teológico partiendo de 4 puntos. Utilizo la Biblia, utilizo la tradición, utilizo la razón y utilizo la experiencia, ¿sí? Hay personas que lamentablemente entienden el eslogan de sola escritura como si realmente la escritura se tuviera uno que acercar a ella sola, ¿no? Sin nada. Es una mala forma de entender el eslogan de sola escritura. Ni los reformados magisteriales entendían el eslogan de esa forma. Cuando decimos sola escritura, nos referimos que la autoridad final ya no reposa en un magisterio como en la Iglesia Católica, sino en la conclusión que se sale de la escritura, de la sola Biblia. Es decir, no precisamos de adyacentes de la tradición para sacar una conclusión, sino que de la misma Biblia. Pero, por ejemplo, los reformados magisteriales pusieron también sus catecismos, el catecismo de Heidelberg, por ejemplo, el catecismo de Lutero, sus confesiones, la confesión helvética, al lado de la Biblia para poder hacer como una suerte de quehacer teológico. Si ustedes, por ejemplo, son pentecostales, el pentecostalismo se estructuró por ahí de 1901, 1910, fue estructurándose como institución como tal y también tuvo que hacer un quehacer teológico. Por ejemplo, una de las denominaciones más grandes del pentecostalismo, que viene siendo las Asambleas de Dios, tiene estructurado o resumido su quehacer teológico en 16 puntos, ¿no? Y uno de esos puntos, como lo mencionamos la vez pasada, pues era el distintivo de hablar lenguas, ¿no? Como evidencia de haber sido lleno del Espíritu Santo. Entonces, todos nosotros, cuando nos acercamos a la escritura, ya tenemos particularmente un paradigma que nos permite hacer un quehacer teológico, ¿sí? Es conveniente que si ustedes, por ejemplo, son bautistas, pues desarrollen un quehacer teológico en torno a la denominación a la cual pertenecen, no solamente para ser fiel, sino para tener un sentido de pertenencia, un sentido de identidad, un sentido de orientación, porque suele pasar que uno es bautista, pero se identifica como pentecostal y vive como presbiteriano, y entonces se hace ahí un chile con queso interesante, que en última instancia lo que va a hacer es que no tengas como un sentido de pertenencia, un sentido de orientación. Esa gente por lo general terminan cambiándose de iglesia, no se sienten cómodos con la doctrina, etcétera, etcétera. Entonces, es muy recomendable que cuando nosotros nos acerquemos a una denominación o formemos parte de ella, conozcamos a la denominación a la cual estamos perteneciendo, conozcamos su disciplina, conozcamos su catecismo si lo tiene, conozcamos sus confesiones y echando mano de ese conocimiento que la misma denominación nos proporciona, pues construir nuestro quehacer teológico y tener más o menos sólido nuestra forma de entender las escrituras. Muy bien, vimos la clase pasada que la modernidad, ¿no? La ilustración, trajo muchos cambios y la iglesia no quedó inmune a esos cambios. Hay que decir que cuando digo la iglesia me refiero a la iglesia occidental, no a la iglesia oriental. No me estoy refiriendo a las iglesias ortodoxas de Oriente, autocéfalas, sino me estoy refiriendo a la iglesia de Occidente, la anglósfera, Europa, América, Estados Unidos, Latinoamérica. La iglesia occidental sufrió varios cambios que exigieron
que los teólogos replantearan de qué forma podíamos afrontar o podían afrontar estos cambios, ¿no? Porque lo vimos la vez pasada, la Ilustración trajo cambios filosóficos, intelectuales, vino y se puso en boga la teoría de la evolución de Darwin, pues que obviamente contrastaba con el creacionismo, y una serie de cambios que hicieron que los teólogos se replantearan muchas cosas. Y hubo reacciones muy interesantes que para empezar hicieron que naciera la llamada teología liberal. La teología liberal es una reacción que se dio de forma natural en el mundo académico de la teología para responder a esos cambios de la modernidad. Y la teología liberal lo que pretendía, mucha gente piensa que cuando te dices eres un liberal, te está denostando, te está insultando, cuando lo que realmente pasó es que la teología liberal intentó por todos los medios mantener al cristianismo en boga en medio de un proceso de secularización que estaba acabando con el cristianismo. No hay que ser muy sabio para ver que, por ejemplo, en Europa las tasas de ateísmo, agnosticismo, son altísimas, ¿no? Francia con el 50%, España, Alemania, 40%, porque los jóvenes están secularizados, es decir, ya no sienten ni un compromiso, ni tampoco se sienten atraídos hacia la institución. Lo vimos la vez pasada, ¿no? Porque eso forma parte de la secularización, es parte del proceso de secularización. A nosotros también nos va a llegar. A ti como joven, a ti como pastor, como líder, como miembro de una iglesia, también lo vas a vivir. Entonces, hay que entender que las reacciones que se dieron es lo que nosotros conocemos hoy como teología contemporánea, que surgen desde el siglo XIX hacia adelante y que son todas estas reacciones teológicas que se dan desde la academia. Ojo con esto, estas reacciones no se dan dentro de las iglesias, ¿eh? Estas reacciones se dan en el mundo académico, teológico. El único movimiento que se da como parte de la iglesia local es el pentecostalismo. Pero el pentecostalismo no es un movimiento intelectual, es un movimiento de revitalización espiritual. Oración, alabanza, dones espirituales, predicación, pero no es un movimiento intelectual como tal, no es un movimiento que está intentando negociar con la cultura, más bien es un movimiento contra cultura, ¿sí? Es un movimiento que tiene muy claro su pertenencia y orientación. Entonces, como tal, no se le puede considerar parte de la teología contemporánea porque no nace como un movimiento teológico, sino que nace como un movimiento de revitalización espiritual. Pero todos estos movimientos no surgen dentro de la iglesia, del seno de la iglesia local, sino que surgen en la academia. Por ejemplo, nosotros tenemos hoy en la iglesia evangélica a un adalid, se puede decir, llamado William Lane Craig. Es un apologista y él está dentro del mundo de la academia. Las propuestas que él hace, teológicas y filosóficas, van y dan o impactan primeramente al mundo académico. Del mundo académico bajan a los seminarios bíblicos. De los seminarios bíblicos bajan a las iglesias locales y de las iglesias locales, pues ahora sí se impregna el etos, ¿no? De la cultura, de la vivencia del individuo. Pero todo inicia en la academia. Teniendo claro en eso, van a entender o se les va a hacer mucho más fácil comprender que las reacciones que se dieron al movimiento de la Ilustración fueron movimientos académicos, intelectuales, teológicos y filosóficos, pero de eruditos, no de miembros o laicos o pastores, no, eruditos. La vez pasada vimos que la teología liberal iba en boga, no había nadie que la parara. Estaba buscando de alguna forma reestructurar al cristianismo para presentarlo relevante a una sociedad moderna que tenía por principios ya, obviamente, la razón, la desacralización, que se había vuelto inmanentista, habían abandonado la trascendente, y que estaban buscando en la ciencia, pues la mayoría de las respuestas, ¿no? La teología liberal lo que hizo es, vamos a tomar la ciencia, la psicología, la arqueología, la historiografía, la antropología, la filosofía, y vamos a negociar con la cultura y vamos a crear un movimiento cristianismo que esté acorde a los cambios, no solamente sociales, políticos, intelectuales, sino espirituales. El movimiento iba en boga, todo estaba excelente, pero hubo un error. La base de la teología liberal era el optimismo humanista. Habían cambiado al teocentrismo por el antropocentrismo y le empezaron a apostar muchísimo al hombre. Al hacer esto, lamentablemente, lo que sucedió es que cuando estalló la Primera Guerra Mundial, al estallar la Primera Guerra Mundial,
pues la teología liberal murió. ¿Por qué? Porque la Primera Guerra Mundial demostró que no se le podía apostar al hombre, que el hombre era malo, que a la primera de cambios podíamos matarnos, aniquilarnos, acabarnos, y entonces había que regresar a voltear a ver la Biblia sobre lo que la Biblia decía, ¿no? Sobre el pecado, sobre la maldad que impera en el hombre, en el ser humano, que siempre está ahí de forma inherente, y que nosotros, los seres humanos, a la primera oportunidad nos podemos destruir. Ahí surgen entonces nuevos replanteamientos, nuevos teólogos que intentan otra vez volver a reestructurar la teología, volver a dialogar con la teología para establecer nuevos paradigmas. Y estos paradigmas y estos movimientos nos acompañan hasta el día de hoy. ¿De qué forma? Probablemente no te has dado cuenta, pero toda la reestructuración en torno a lo que se llama el LGBT, la teología queer, la teología gay y los movimientos homosexuales forman parte hoy de unos movimientos que vienen ya arrastrándose desde la teología del siglo XIX y siglo XX. Hay que dejar en claro que dentro del mundo filosófico, probablemente con Descartes, con Kant, con Hume, con Berkeley, inicia el movimiento de la Ilustración, pero en el mundo teológico, los cambios pronunciados de la teología inician con Lutero, ¿sí? Lutero es el padre de la liberación hermenéutica. Gracias a Lutero, el creyente pudo acercarse a la Biblia e interpretarla de una forma distinta al magisterio. Incluso Lutero en algún momento se sintió presionado con esto porque, por ejemplo, Melanchthon, su discípulo, ya no concordaba con él en el asunto de la Santa Cena. Luego, por otro lado, los campesinos, ¿no? Los llamados menonitas, ¿no? De donde descienden hoy los bautistas y donde descienden los movimientos evangélicos, tampoco concordaban con él en el asunto del bautismo y otros asuntos. Entonces, Lutero, en última instancia, es el padre de la liberación hermenéutica. Y esto, a 500 años a 500 años, perdón, después de la Reforma, pues tiene como cierto, se puede decir, cierto problema, que son las divisiones que existen dentro del mundo evangélico. ¿Por qué? Porque las divisiones se dan en torno a la interpretación. Por ejemplo, los pentecostales nacen en un movimiento de revitalización en Topeka, Kansas, a través del ministro Charles Parham, pero luego después hay otros pentecostales que interpretan la Biblia diferente a estos pentecostales que vienen siendo los llamados pentecostales unitarios o los pentecostales del nombre de Jesús. Si ustedes se fijan, aunque los dos son pentecostales, su acercamiento a la Biblia es diferente, su hermenéutica es diferente. Aunque los dos tienen como distintivo el hablar nuevas lenguas, la sanidad, el evangelismo y este evangelio cuadrangular, hay un punto donde chocan, ¿no? Que es el asunto de la Trinidad. ¿Por qué? Porque su hermenéutica es diferente, su acercamiento, su quehacer teológico se da de una forma distinta. Por eso es importante que ustedes cuando tomen una Biblia, que yo creo que estuvieron viendo en las otras clases, tengan en cuenta los principios de la hermenéutica y también que tengan en cuenta que la iglesia no nació ayer, pues, que la iglesia es una institución que tiene más de 2000 años y que ha tenido tiempo de estilizar su conocimiento a través de los siglos. Muy bien, habiendo dicho eso como parteaguas, como introducción de lo que fue la clase pasada, vamos a pasar justamente a este personaje que tienen ustedes aquí, que se llama Karl Barth. Estamos muy poco familiarizados en América Latina con él, aunque se puede decir que ha sido o es uno de los más grandes teólogos que ha dado el siglo XX, el más grande, si se puede decir, el más grande teólogo, tanto para católicos como para protestantes. Y básicamente es porque él pone las bases de lo que va a ser la teología contemporánea después del desbancamiento de la teología liberal. Este tipo obviamente es una eminencia teológica con su propuesta, su carta a los romanos. Es una eminencia teológica porque pone las bases, es decir, es el arquitecto de la nueva teología. Él pone el nuevo debate sobre la mesa. Y Karl Barth es tan querido que incluso es invitado al Concilio Vaticano II católico para que opine en torno a la forma en que la iglesia debe estructurarse hacia la modernidad. Es un tipo que todavía hasta el día de hoy es básico en la academia. Si tú quieres hacer una tesis doctoral, si tú quieres tener algún grado honorífico dentro del mundo académico teológico, tienes que conocer la obra de Karl Barth, ¿no? Entonces, ya de entrada decir eso, pues habla mucho. Pero hay que decir esto. A nosotros los evangélicos, probablemente que crecimos en un contexto fundamentalista, Karl Barth nos va a parecer sumamente liberal. Y es la cosa que nosotros no entendemos. Lo dije la vez pasada. Lamentablemente, hay que entender esto muy bien, hermanos. Hay que entender esto muy bien porque la teología liberal surge como respuesta a la Ilustración.
a ese razonamiento excesivo, el racionalismo. El fundamentalismo surge como respuesta a la teología liberal. Pero nosotros en América Latina no hemos tenido todavía olas de teología liberal. No la conocemos, no sabemos en qué consiste la teología liberal. Para nosotros llamar a alguien liberal es como una forma de denostarlo, ¿no? Es como una forma peyorativa de referirnos a él que no está en la fe o no, ortodoxia, yo qué sé, pero no conocemos realmente, la mayoría de las iglesias no conocen el pensamiento liberal, la teología liberal, en qué consiste. Por eso, aunque estos tipos mantuvieron en auge al cristianismo, nosotros lo consideraríamos liberal. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero hay que decir esto, Karl Barth es la eminencia que puso la base, después de que la teología liberal se vino abajo, es la eminencia que puso la base para estructurar el nuevo paradigma teológico. Dado que el racionalismo de la teología liberal pervertía el verdadero significado de la cristiandad, él desarrolla lo que se llama la teología dialéctica, también se le llama teología de la palabra, también se le conoce como neo-ortodoxia. Fíjense qué nombrecito le pusieron, neo-ortodoxia, porque era una forma nueva de entender la ortodoxia en el mundo moderno. Él afirmó que era imposible establecer una teología humanista, ya lo vimos porque la Primera Guerra Mundial acabó con eso, cultural y acomodaticia a los intereses coetáneos. Describe su método teológico como el método de correlación. Ojo con eso, el método de correlación, es decir, considera la situación existencial del hombre, considera en dónde estamos parados, ya no estamos en la Edad Media, esa es la realidad, no podemos regresar a la Edad Media aunque quisiéramos, estamos parados en la modernidad y para algunos en la posmodernidad, y Karl Barth lo que hace es que considera eso, a la vez que considera el mensaje de la revelación cristiana, y a partir de ahí hace una síntesis, ¿no? Correlaciona ambas para construir su quehacer teológico. ¿Qué hace Karl Barth? Karl Barth es una persona muy astuta. Él se da cuenta, por ejemplo, que Oriente, las iglesias orientales, no pasaron por este proceso de la ilustración, este proceso de destrucción de la fe medieval, y que tienen un elemento muy rico, la iglesia oriental, que se llama la teología apofática. Si ustedes pueden apuntarlo, yo creo que lo vieron en la clase pasada. La teología apofática, que lamentablemente en Occidente no se conoce, pero que si ustedes algún día llegan a entrar en alguna crisis espiritual, una crisis intelectual, una crisis teológica, la teología apofática es como un puente que les puede ayudar a retornar nuevamente a su fe, retornar a la vida espiritual. Está impresa en los movimientos espirituales del pentecostalismo, el metodismo, pero Karl Barth la va a utilizar como una forma de establecer su quehacer teológico a la hora de acercarse a Dios. ¿Qué hace Karl Barth? Se orienta a las raíces de la espiritualidad patrística oriental, algo que también va a ser Chardin católico, y habla de Dios como el totalmente otro, una suerte de agnosticismo que no es como tal, pero que va a ayudar a establecer un paradigma desde la intuición, desde las emociones. Y si ustedes se fijan, la vez pasada que hablamos de eso, habíamos hablado que uno de los principios de la teología liberal era justamente la fundamentación de los sentimientos de Schleiermacher. Lo que va a hacer Karl Barth es tomar en cuenta eso, pero lo que va a hacer es crear toda una teología, una estructura, desarrollando su propia visión, ¿no? Y desde su propia visión va a concluir que, uno, la primera cosa importante que Karl Barth constituye es que Jesús mismo es la palabra de Dios. Y ustedes van a decir, pues es que eso ya lo sabemos, hermano. Sí, pero nada más que acuérdense que la teología liberal se había ido en la búsqueda del Jesús histórico y había dejado al Jesús divino. Había hecho una separación entre el Jesús divino, el Cristo, y el Jesús histórico. ¿Por qué? Porque el que le interesaba la teología liberal era el que se podía encontrar a través de la historiografía, a través de la ciencia, a través de la arqueología. Y el Cristo de la Biblia no se puede encontrar de esa forma. Entonces lo que hizo la teología liberal es separarlos. Hoy está de moda un personaje que ustedes probablemente van a leer en algún momento que se llama Antonio Piñeiro. Antonio Piñeiro utiliza todos los medios de la teología liberal en la búsqueda del Jesús histórico y está en boga ahorita, ¿no? Entre muchos círculos de jóvenes, de pensadores en las redes sociales. No es nada más que la teología liberal. Lo que pasa es que a nosotros todavía no nos llega la teología liberal, nos empieza a llegar apenas la teología liberal. ¿Qué hace Karl Barth? Tiene que sentar las bases y decir, Jesús mismo es la palabra de Dios. Hay que dejarlo claro. Y es la totalidad de la revelación de Dios. Ojo con esto, porque cuando Karl Barth dice que Jesús es la totalidad de la revelación de Dios, lo que está diciendo es que la Biblia no es la revelación de Dios. Jesús es la revelación de Dios. Si ustedes se fijan, aquí hay una separación con el fundamentalismo. Obviamente, él no es un fundamentalista.
él estaría mucho más apegado al teólogo liberal, al erudito liberal, que a nosotros, evangélicos o fundamentalistas, etcétera. Segundo punto, de sus tres formas. Si quieres hablar, hermano, adelante. Eh, Solo quería dejar como un pequeño, no sé si va a comentar sobre Dietrich Bonhoeffer, pero he estado leyendo el libro de, no es por alardear porque ni siquiera lo he terminado, disculpen, pero el libro de Ética de Dietrich Bonhoeffer, eh, el primer capítulo es esclarecedor para aclarar este primer punto, porque él toma la figura de Jesús como la revelación de la voluntad de Dios, pero la revelación, él hace énfasis en la voluntad de Dios porque es lo que va a utilizar para fundar el resto del propósito del libro, pero el considerar a Jesús como la revelación absoluta de Dios es, me pareció una idea fascinante, honestamente, me Sí, dejó loco. Y como Dietrich desarrolla toda la idea en el primer capítulo del libro, honestamente es demoledora y nos da una apreciación. Considero que esta idea, aun cuando usted dice, ¿no?, que no es ni liberal ni fundamental, o fundamentalista, eh, nos da una apreciación mayor por, por Jesús, que considero pues es lo que debe de ser lo más importante, ¿no?, para sí, nosotros, claro. no solo como teólogos, sino como cristianos, ¿no? Excelentísimo. Y honestamente, solo quería recomendar que si quieren leer el primer libro el primer capítulo, lo siento, de Ética de Dietrich Bonhoeffer, va a aclarar muchísimo este primer punto. Sí, gracias José por tu comentario, excelentísimo. Sí, lamentablemente nosotros cuando hablamos de teología que siempre nos dividimos, ¿no? Liberales, fundamentalistas, y no entendemos que la teología es riquísima, ¿no? Es riquísima, da para mucho y sobre todo que se puede ir contextualizando, como que es lo que hace Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer pertenece a la triada, ¿no?, que viene siendo Rudolf Bultmann, Paul Tillich y Dietrich Bonhoeffer. Acuérdense que Bultmann lo que va a tratar de hacer es desmitologizar. Tillich va a tratar de unir cultura y religión y Bonhoeffer va a tratar de sacar al cristianismo del a priori religioso, ¿no?, que no se le considere necesariamente como una religión. La apuesta de Tillich Bonhoeffer está contextualizada a lo que él vivió también. Acuérdense que Bonhoeffer vivió en el contexto del nazismo, ¿no? Todos ellos hacen teología, si ustedes se fijan, es lo que a mí se hace bien interesante. Ellos hacen teología partiendo de la realidad que les toca pasar, ¿no? O sea, no hacen teología al aire. Por eso yo a veces cuando enseño o estoy dando alguna clase, siempre les digo, no hay que copiar modas, ¿no? Porque cuando absorbemos las modas que vienen de la anglósfera, a veces esas modas vienen contextualizadas de allá y nosotros no las entendemos, ¿no? Por ejemplo, se puso de moda hace un poco el estar predicando verso por verso por verso. Jesús nunca hizo eso, vaya, y tampoco Pablo ni los apóstoles. Es muy loable todas esas intenciones, pero casi siempre surgen como modas, no surgen como una iniciativa de la iglesia latina, surgen como una moda que primero nace en el mundo de la anglosfera, en Europa, en Estados Unidos, y luego ya las agarramos nosotros. Tampoco quiere decir que todo esté mal, pero ustedes se van a dar cuenta que hacer teología es riquísimo, ¿no? Que meter las manos, que ensuciarse, que quebrarse un rato la cabeza, que leer, les va a dejar mucho más beneficio que simplemente adoptar las cosas, ¿sí? Gracias por el comentario, Josué. El segundo punto de las tres formas de Karl Barth, él decía que los profetas y apóstoles testificaron de lo que vieron y ello quedó establecido en las escrituras. Aquí está el acercamiento de Barth a las escrituras. Él básicamente lo que está diciendo es, ¿qué son las escrituras? Bueno, las escrituras son un compendio de todas aquellas cosas que los apóstoles vieron y nos transmitieron. Si nos las transmitieron con mitos, si nos las transmitieron con fantasías, eso es irrelevante. Ellos están comunicando como testigos algo que vivieron. Y esa es la parte que para nosotros es importante. Porque si estos apóstoles, si estos personajes realmente vieron a Jesús resucitado o vieron a Jesús resucitar, lo dejaron testificado en estos escritos. Hay que entonces acercarnos a ellas dándole ese respeto, ¿no? A diferencia de la teología liberal, que lo que hacía era cuando veía un milagro, simplemente lo quitaba y decía, eso no puede ser. Pero no se ponía justamente a contextualizar el hecho, ¿no? El hecho de, bueno, ¿y qué tal si sí pasó, si sí lo vieron, y si están atestiguando por escrito algo que vivieron? Entonces, Karl Barth lo que hace es volver a darle el respeto a estos testigos,
en torno a la escritura. Y la tercera, yo no sé si ustedes se acuerdan que en la primera clase les dije que con Kant, con Immanuel Kant, pasó algo muy interesante en torno al erudito y al pastor. Se separaron. El erudito, el teólogo cristiano, podía hablar de forma heterodoxa, podía debatir y no había ningún problema porque era teólogo y porque estaba tratando de ver a la iglesia, mientras que el pastor estaba abocado a hablar solamente las cuestiones de fe que beneficiaran a la iglesia local. Karl Barth revierte todo eso y dice que el predicador debe exponer la palabra y debe confiar en que ella hará lo que promete. No hay diálogo, no hay negociación con los liberales, no hay negociación con la cultura para Barth. Lo que hay que hacer es predica la palabra. Entonces, Barth lo que hace es volver a traer ese cristianismo antiguo, lo que hace es lo formatea y lo pone las bases para que los teólogos que vienen hagan su trabajo, ¿sí? Perdón. Su tesis de la teología dialéctica. Somos teólogos. Por ahí también lo dice R.C. Sproul, ¿no? Todos en algún sentido lo somos. Podemos ser buenos teólogos o podemos ser malos teólogos. Podemos ser teólogos de mucho alcance, podemos ser teólogos de alcance corto. Podemos ser teólogos autodidactas o podemos ser eruditos, ¿no? Si queremos matricularnos en alguna escuela y hacer algún grado teológico. Pero el asunto es que en el momento que nosotros nos acercamos a la Biblia y usamos la Biblia para construir un paradigma, somos teólogos, estamos haciendo teología de alguna manera. Estamos haciendo teología porque el objeto de estudio de la teología no solamente son las cosas religiosas, la iglesia, sino también Dios, como en última instancia es Dios. Cuando nos acercamos a la Biblia, interpretamos lo que la Biblia dice, la revelación de Dios, estamos haciendo teología. Entonces, como tal, tenemos que hablar de Dios, dice Karl Barth. La antítesis. Esta es la parte apofática de la teología apofática, pero somos hombres. Y en cuanto que somos hombres y somos finitos, no podemos hablar de Dios, dice él. ¿Por qué? Porque todo lo que digamos va a estar limitado a nuestro lenguaje es limitado, nuestro intelecto es limitado, nuestras ideas son limitadas, nuestros conceptos son limitados, y Dios, aquí está la famosa frase de Karl Barth, es el totalmente otro, ¿no? El que trasciende. Esta parte es muy interesante porque la teología liberal se había decantado por un inmanentismo, ¿no? Aquí en la tierra, todo aquí, la ciencia, la razón. Barth vuelve a traer a Dios a la discusión y dice, pero él es totalmente otro. Entonces no podemos hablar de Dios porque él es el totalmente otro. Pero aquí viene la síntesis. Debemos hacerlo de todas maneras. Debemos hacer ambas cosas, ¿no? Nuestro deber y nuestro no poder deben honrar a Dios. Aunque reconocemos nuestra limitación del lenguaje, aunque reconocemos nuestra limitación del intelecto, aunque reconocemos la limitación de nuestras ideas, tenemos que hablar de Dios. No nos podemos entregar a un quietismo. No nos podemos entregar a que la ciencia, a que el ateísmo, el agnosticismo hablen y nosotros callemos, ¿no? Lo que está diciendo Barth es, hablemos partiendo de lo que tenemos, y esa es la síntesis de su teología dialéctica. ¿Cómo se conoce a Dios según Karl Barth? A Dios no se le conoce por las escrituras. ¿Se fijan? Si le dices eso a un evangélico en el día de hoy, pues se va a asustar, ¿no? Porque los evangélicos llegan a sostener incluso una suerte de biblismo, que es tener de forma superlativa la Biblia, casi como una suerte de papa de papel, ¿no? Karl Barth dice que no. Dice, a Dios no se le conoce por las escrituras, se le conoce por la experiencia. Incluso dice que la Biblia, al final de todo, es producto humano. Ya lo vimos en la segunda forma, ¿verdad? Que la Biblia es producto humano porque quien escribe la Biblia son los humanos. Aunque él mantiene la idea de la inspiración divina, no la sostiene como la mantiene un fundamentalista. Lo que les está diciendo es que la Biblia es el receptáculo de las ideas de los hombres, pero al final de cuentas, hombres limitados en lenguaje, en ideas, en conceptos y también en cultura, ¿no? Pero la Biblia cobra poder y relevancia y se transforma en la palabra de Dios. Ojo aquí. No es la palabra de Dios, se transforma en la palabra de Dios cuando el Espíritu Santo decide usarla para un fin. ¿Estamos entendiendo esa parte? Entonces, para él la Biblia es muy importante, pero no a la forma en la que la ve un fundamentalista, ¿no? Ya, o incluso de forma fetichista. Hay gente que hasta la tiene abierta así en la casa, ¿no? Como si fuera un fetiche, ¿no? Salmo 91 abierto. No, dice Karl Barth, la Biblia se transforma en la palabra de Dios, tiene el poder para transformar, tiene el poder para cambiar, cuando el Espíritu decide utilizarla con ese fin. Porque tú puedes estar leyendo la Biblia, leyendo, y no hay ningún cambio en la persona, ¿no? ¿Sí? Entonces se transforma en la palabra de Dios, en la revelación de Dios, cuando el Espíritu la usa. ¿Y cómo se conoce a Dios? ¿Por la Biblia? No, por la experiencia. Lo central en la Escritura, dice Karl Barth, es Cristo.
lo mismo que dice Bonhoeffer, ¿no? Lo mismo que dice Tillich también. Cristo es lo central en las Escrituras. Cristo es la salvación. Todos los hombres son elegidos en Cristo. Si ustedes se fijan, aquí también él marca una diferencia entre la teología reformada, calvinista, de la predestinación, en donde los elegidos pues, son un grupo, ¿no? Que Dios escoge antes de la fundación del mundo. Carl se decanta de eso y dice, no, todos somos escogidos en Cristo. La predestinación y la salvación, la elección están en Cristo. Sí considera las Escrituras, pero no las considera como revelación divina. ¿Sí? Hay que entender eso con Karl Barth. Y que se vayan familiarizando un poquito en que el acercamiento que estos teólogos tienen no va a ser de ninguna forma como ustedes están acostumbrados a acercarse a algunos teólogos, ¿no? Si ustedes están acostumbrados a, yo que sé, escuchar a John MacArthur, pues se les va a hacer muy chocante este tipo de teólogos porque estos son eruditos, ¿no? Son eruditos de alto talante y que están tratando de fundar un paradigma en torno a la teología. Después tenemos otro personaje muy interesante dentro de la teología contemporánea, que a mí me gusta bastante el acercamiento que tiene este personaje en cuanto a la fe, porque él es el padre del existencialismo cristiano. Kierkegaard, Søren Kierkegaard, un danés. Muy interesante su pensamiento. Y ahorita van a ver que casi la mayoría de ellos tienen una forma de concebir la fe ya no como un estado cognitivo afectivo, sino como una dimensión más del espíritu del hombre que le permite, de facto, incluso sin religiones, conocer a Dios. Por ahí Calvino lo llamó el sensus divinitatis, lo llamó Calvino. Kierkegaard es una persona muy interesante. Él va a escribir varios libros donde habla de la agonía. Él junto a Unamuno van a tomar el concepto de la agonía para referirse a lo que es el cristianismo. Kierkegaard define el cristianismo como un mensaje existencial. El existencialismo para Kierkegaard se vive en el cristianismo, se vive en torno a la fe cristiana, no en el vacío del absurdo, ¿no? Sino en torno a la fe cristiana. Por ahí algunos escritores del existencialista, ¿no? Está Sartre, está Camus, pero ellos escriben desde el absurdo, de casi de ese nihilismo, de la vida es absurda, no nos queda de otra, tenemos que vivirla, ¿no? No podemos tirarnos a la depresión, es lo que tenemos, ¿no? Kierkegaard no. Kierkegaard, su existencialismo es en torno a la fe. Igual de doloroso, pero con un fin. El fin trascendente, el fin que está más allá. Y él lo que dice es que define el cristianismo como un mensaje existencial en lo que lo más elevado consiste en existir en Cristo. Pues para él el cristianismo es una doctrina filosófica. ¿Cómo se conoce a Dios según Kierkegaard? No por la razón. Aquí, obviamente, está en contra de la teología natural, ¿no? Que desarrollaron los reformadores, Tomás de Aquino. No es que, ojo con esto, no es que él rechace la razón. Él no rechaza la razón. A través de la razón, a través de ciertos silogismos deductivos, inductivos, se puede llegar a la conclusión de que Dios existe. Por eso existen los argumentos ontológicos, cosmológicos, incluso argumentos matemáticos. Él no está en contra de eso. Él está diciendo que la vida espiritual no es un acumular conocimiento. No conocemos a Dios por conocer tal doctrina. No conocemos a Dios por conocer la historia de Cristo. ¿Cómo conocemos a Dios, dice Kierkegaard? Por la experiencia. Otra vez, aquí él está del lado de Karl Barth, pero no cualquier tipo de experiencia. No es como que tuve una experiencia muy bonita, sensorial y conocí a Dios. No. Kierkegaard dice que esta experiencia se da como por un medio de un salto al vacío, lo que él llama el salto de fe. Ese salto lo que produce es agonía. Es como si tú te pones en la cima de un despeñadero, lo primero que vas a sentir es vértigo, ¿no? De ver el vacío hacia abajo. Y una vez que saltes, vas a sentir toda esa serie de emociones de agonía, de miedo, de ir cayendo. Él dice que la fe es así, que la fe el salto de fe produce agonía. La agonía es central en la vida espiritual para Kierkegaard. Sin agonía, dice, no hay vida espiritual. No es posible que el cristiano no sufra, que la persona espiritual no sufra, ¿no? Puesto que la agonía define la fe. Es decir, están entrelazadas. Y él utiliza el ejemplo de Abraham para referirse a cómo es que se debe creer. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos la Biblia, tanto en el pasaje de Génesis como en el pasaje de Hebreos y el pasaje de Hechos que nos describe la experiencia de Abraham, cuando Dios le habla a Abraham y le dice, Abraham, sacrifícame a tu hijo,
Kierkegaard dice que en el pasaje se omite algo. ¿Qué es lo que se omite en el pasaje? Dice, se omite la agonía de Abraham, el miedo de Abraham, el terror de Abraham. Todo eso el pasaje lo quita. Dice, si nosotros lo contextualizamos a nuestra vivencia y estamos en la iglesia un día sentados y el pastor dice, hermanos, Dios me ha dicho que sacrifique a mi hijo, la mayoría de nosotros saltaríamos de la banca asustados, diríamos que ese hombre está loco, y sin embargo no pensamos que Abraham esté loco, porque nos acostumbramos a ver el pasaje sin la agonía, ¿no? Sin el temor, sin todo lo que sufrió Abraham. Cuando al pasaje le inyectas la agonía, el temor, el miedo, el dolor de saber que puedes perder a tu hijo, la fe se vuelve entonces, se esclarece para el creyente. Eso es fe, dice Kierkegaard, eso es saltar. Sin agonía, sin dolor, no hay fe. Por eso, estos personajes se apartan muchísimo del debate en torno a la fe. No les interesa el debate. Yo sé que, por ejemplo, ahorita está muy de moda que debatir si Jesús resucitó y que se puede probar el debate. A ellos no les interesa y la razón es muy sencilla. Porque para ellos la fe es una experiencia que se vive día a día. No es una cuestión de acumular ideas, sino que es una experiencia que te lleva por la vida experimentando ciertos cambios en la vida. Es una actitud hacia la vida que tiene como persona central, como objeto de fe a Jesús y a Dios. No hay como una negociación tampoco, porque Kierkegaard utiliza mucho el pasaje de Corintios donde Pablo dice, a los griegos les es tropezadero y a los judíos es como piedra de tropiezo para griegos y para judíos, ¿no? Locura para ellos. ¿Por qué? Porque lo que se te está pidiendo que creas es para el mundo lógico, para el mundo racional, es una estupidez. Esa es la realidad. Si tú intentas matizar eso de alguna forma, como lo hizo la teología liberal, vas a perder la riqueza de la fe. Y entonces lo que hace la teología contemporánea es vuelve a retomar la experiencia más que la razón. Retoma la experiencia y empieza a construir a través de la experiencia una nueva manera de vivir la vida espiritual, la fe. En Kierkegaard pues va a ser el existencialismo cristiano. Yo sé que estamos acostumbrados en el mundo occidental a la razón y al debate y a ganar el debate, pero si ustedes se ponen a pensar, nada más piensen un momento. Para un griego que creía que los dioses eran imperturbables, es decir, que los dioses no se involucraban con los humanos, y sobre todo que los dioses no tenían emociones, ¿no? Porque si tenían emociones eran perturbables y por tanto no podían ser dioses. Para un griego, el problema no es tanto la resurrección de Jesús, es la encarnación. Que Dios se haga carne, que sufra, que llore, que sienta. Para ellos es una locura eso, ¿no? Es más, no pueden concebirlo en su mente. Es un disparate. Entonces Pablo les dice, sí lo es, pero es lo que hay. Porque para Dios, lo que para ti es un disparate, le dice Pablo, para Dios es sabiduría. Y para lo que para ti es sabiduría, para Dios es locura. Entonces la conclusión es que a Dios le ha placido salvar a los hombres por la locura. Por eso que tú llamas disparate. Cuando intentas negociar el disparate para que los hombres se acerquen, como lo hizo la teología liberal, vas a perder muchísimo en el camino. ¿Qué dice entonces Kierkegaard? Dice, creer eso es una locura. Es similar a saltar por un acantilado. Causa agonía, causa temor, causa duda, me causa crisis existenciales, pero voy cayendo. Y ese caer es, voy caminando, sigo adelante, sigo adelante. Si ustedes se fijan, sobre todo para las personas que entran en esas duras crisis intelectuales, los jovencitos, por ejemplo, que están en las iglesias y luego tienen que entrar a la universidad donde su fe es puesta a prueba, conocer los autores de la teología contemporánea es riquísimo porque les va a ayudar a entender que ellos ya pasaron por esas crisis, que ellos ya vivieron esos momentos, que ellos ya se enfrentaron a contextos similares. En cambio, como les dije la vez pasada, si siempre tenemos como recluirnos en el fundamentalismo de decir, pues sí, tienes razón, me estás atacando, pero yo me voy a quedar aquí creyendo esto, va a llegar un momento donde esos diques van a tronar, esos muros se van a caer, como sucedió en Europa. En Europa la reacción fundamentalista fue muy buena al principio, porque recluyó a la iglesia a ciertos principios, ¿no? La inerrancia bíblica, la Trinidad, y sostuvo un tiempo la iglesia. Pero ahorita pregúntale a los jóvenes si quieren ir a la iglesia. La mayoría de los jóvenes en Europa son secularistas, no van a las iglesias. ¿Por qué? Porque consideran que la iglesia es una institución anquilosada, ¿no? Arcaica, que no se renueva.
Entonces, conocer a los teólogos contemporáneos un poquito, adentrarnos un poquito en su pensamiento, nos va a ayudar a nosotros no solamente a robustecer nuestro pensamiento intelectualmente, sino también a aclarar muchísimos conceptos sobre la espiritualidad y sobre la fe. Entonces, ahí tenemos a Soren Kierkegaard. Perdón. Sí, adelante, Josué. Ahora no quiero hacer una aportación, solo una pregunta. ¿Algún libro de Soren Kierkegaard que recomiende? Temor y temblor. Ok, muchas gracias. Ese libro es básico para entender la concepción de fe que tiene Kierkegaard. Es muy bueno y es muy fácil de encontrar. Vamos a entrar ahora al catolicismo romano. ¿Por qué es importante que ustedes entiendan el catolicismo romano? Probablemente digan, no, hermano, a mí qué me interesa, yo soy evangélico, esos tíos son idólatras. Miren, hay que entender mucho esto. En el momento que te adentras a estudiar teología, tienes que adentrarte a estudiar teología en donde se encuentre, en donde esté. No importa, incluso tienes que conocer el pensamiento de los teólogos queer, de los teólogos gays, para entender hacia dónde van sus planteamientos. Y si quieres hacer una crítica y si quieres hacer una antítesis, pues saber por lo menos por dónde tirarle, ¿no? El catolicismo romano es el pináculo de la sociedad occidental. Por lo menos sentó las bases del mundo grecorromano, las absorbió y construyó el nuevo mundo sobre el que tú y yo vivimos. Es por eso que en la mayoría de nuestros países latinoamericanos el auge y el poder de la Iglesia Católica todavía es muy prominente. A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que fue colonizado por los peregrinos que eran protestantes en última instancia, en América Latina y en Europa la raíz predominante es católica. Y los católicos no se andan por las ramas con la teología, tienen buenísimos teólogos. Hoy por hoy los mejores teólogos son católicos. Tenemos buena teología en el mundo protestante, sí tenemos buena teología en el mundo protestante, pero no se le equipara a la teología católica. Si tú quieres estudiar teología, un grado honorífico, tienes que estudiar también la obra de grandes católicos, que ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué en la academia no existe este debate de este es evangélico, A ellos no les interesa eso, porque a la hora del quehacer teológico lo que están intentando es crear un nuevo paradigma, un nuevo soporte, un nuevo edificio que ayude a la cristiandad. Ellos de ninguna manera van a estar peleando con nosotros en Facebook, no en las redes sociales, de que si este es idólatra. Ahí no se da eso. El catolicismo romano también pasó por su crisis. Obviamente la crisis de la modernidad a ellos les pegó muchísimo más que a nosotros. ¿Por qué digo que a ellos les pegó muchísimo más que a nosotros? Porque Lutero, como quiera, la reforma protestante ya venía encaminada al modelo de la ilustración. En el sentido de la democracia, en el sentido de la secularización, en el sentido del capitalismo, ya venía encaminada. Y ya venía encaminada a la apertura. La Iglesia Católica no. La Iglesia Católica sufrió mucho en torno a los cambios, tanto de la reforma como de la ilustración, y todavía no se recupera. Y vamos a ver por qué. Porque la Iglesia Católica como institución no está dividida o seccionada en miles, no fragmentada, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que yo digo, los luteranos ya casan homosexuales, por lo tanto se puede decir que es una iglesia inclusiva. A mí no me interesa porque yo soy metodista y los metodistas no hacemos eso. En la Iglesia Católica no se puede decir eso porque todo está unificado en torno a un magisterio y en torno a una figura central. La iglesia latinoamericana que está en Brasil es la misma iglesia que está en Canadá. ¿Estamos entendiéndolo? Entonces hay que entender que ellos tienen que conformarse en un todo. Si hay un cambio, tiene que ser un cambio global. En cambio nosotros, los evangélicos, si hay un cambio, es un cambio local y probablemente es un cambio denominacional. El cambio que se haga en el metodismo, pues se hace en el cambio de la denominación o probablemente en torno a la iglesia local. En el mundo de la Iglesia Católica no es así. Si la Iglesia Católica hace un cambio, lo hace de manera global. Entonces imagínense esto. No es lo mismo la Iglesia Católica de México a la Iglesia Católica de Brasil, a la Iglesia Católica de Estados Unidos. Para empezar, la Iglesia Católica de México no es cristiana, es guadalupana. La Iglesia Católica de Brasil no es la misma que la Iglesia Católica de Estados Unidos, porque la Iglesia Católica de Estados Unidos está contextualizada estratificada en el asunto de la clase alta. La de Brasil en la clase baja. No entienden la vida de forma igual. Si haces un cambio, tienes que hacer un cambio que ayude a todos por igual. No puedes estar haciendo un cambio para la de Brasil, un cambio para la de Estados Unidos, un cambio para la de México. Entonces, mucha gente le reclama a la Iglesia Católica por qué no hace cambios. No es tan fácil, hermano. Es muy complejo, es complejísimo. Pero también ellos tuvieron que hacer cambios, obviamente.
Y probablemente ustedes, si algún día entran a una iglesia católica, van a participar de esos cambios. Ante la crisis modernista, la primacía del positivismo científico, que está en boga todavía hasta nuestros días y que nos va a traer todavía, junto con el secularismo, muchos problemas, la invalidez de lo trascendente, somos una cultura inmanente ya hoy por hoy, y el replanteamiento de los dogmas, sobre todo el dogma de la autoridad papal, se puso en duda la validez del magisterio y por tanto el papel de autoridad del clero católico, por supuesto. De hecho, el protestantismo contribuyó mucho a eso, ¿no? Con la figura de Lutero, que ve al Papa ya no como la autoridad universal. También la Iglesia Ortodoxa griega no considera al Papa la autoridad universal de la cristiandad, pero también la sociedad ya no ve a la Iglesia Católica como el parteaguas moral. Uno de los papeles centrales de la Iglesia en la sociedad es la moralización de la sociedad. Pero cuando la Iglesia pierde su poder moralizante, se convierte en una institución más. Por ejemplo, si nosotros le preguntamos a alguien en México qué piensa de los políticos, ¿cuál creen que sea su primera respuesta? Pues que son unos corruptos, ¿verdad? Porque está tan desgastada la institución política que la gente empieza a darse cuenta que ya no hay nada más que hacer por ellos, ¿no? Ya, o sea, se vive con la idea de que son corruptos. La iglesia como institución también pasa por una erosión como tal, y si pierde su poder moralizante, pierde su poder moral y autoritario sobre la sociedad. Entonces la iglesia católica ha pasado también por esta erosión y ahorita carecen de mucho poder moral como llegaron a tener en la Edad Media. Se puede decir que en Europa no tienen poder moral. Los casos de pederastía, los casos de pedofilia, los casos de corrupción hacia dentro del clero, los casos de corrupción moral, ¿no? Los lobbies gays que hay hacia dentro de la cura católica. Esos son muchísimos problemas que los hacen perder su autoridad moral. Que no es que nosotros no los tengamos, pero como es una institución global que representa de alguna forma la cristiandad, pues obviamente que si algo les pasa a ellos, repercute, escuchen eso, en todos los cristianos del mundo. ¿Entendemos? No es como que nos separamos, pues ellos son católicos, repercute en todos los cristianos. La sociedad no sabe quién es metodista, no sabe quién es pentecostal. La sociedad dice, ¿eres cristiano? Ok, pues estos problemas tienes, atiéndelos. ¿Qué hizo el catolicismo? El catolicismo, para poder responder a los problemas que estaban surgiendo, hizo algo parecido a lo que hizo Karl Barth. Algo parecido a lo que hicieron los fundamentalistas también. ¿Por qué? Porque les cuesta trabajo obviamente hacer cambios. La escolástica, para quien no lo sepa, es la forma en que la iglesia elaboró sus dogmas, sus doctrinas. La escolástica es la unión entre la fe y la razón, que viene no solamente desde San Agustín, sino que se traslada incluso a Aquino, el doctor Angelicus. Y básicamente lo que hace la escolástica es no negociar, no negocia. Se arroga el derecho de decir cómo interpretar el mundo, cómo interpretar la realidad, cómo interpretar la forma en que vivimos y establecer un paradigma partiendo de ello. Obviamente esto funcionaba en la Edad Media porque la Edad Media gobernaba en Europa la iglesia y gobernaba en América, ¿no? Bueno, ya cuando después que murió la Edad Media, pues ya no, pero se quedó todo el bagaje de las ideas del catolicismo aquí. Nace la neoscolástica. Es la forma en que ellos empiezan a responder. Es llamada por León XIII, que insistía, ojo, en un retorno a la teología clásica, a la de atrás. No negociar, vamos atrás, vamos a regresar a la teología, que hay que decirlo, la teología de San Agustín, ¿no? La suma que hacen con Aristóteles, no es como que cualquiera va a decir, no, no sirve, es un monstruo realmente esa teología, pero es una teología que ya está gastada. Y ya está gastada no porque no sea una teología intelectual fuerte que responda, está gastada porque se da en el contexto justamente de una iglesia que viene desgastándose. Entonces lo que ellos están diciendo es, hay que renovar. ¿Pero cómo renovamos? Pues hay que volver a los estudios clásicos de la teología medieval y surge la neoscolástica. Surgen los estudios críticos. Fíjense qué interesante porque toman las bases de la teología liberal y las aplican a los nuevos estudios católicos. Entonces, se fijan, la teología liberal de alguna manera inyectó vida al cristianismo. Y surgen tres escuelas, que son las más prominentes. La escuela de Lovaina, fíjense lo que hicieron los teólogos de cada escuela. La escuela de Lovaina regresó a Tomás de Aquino para contrarrestar la filosofía moderna y echó mano de las nuevas ciencias, la antropología, la fenomenología, la gnosiología, para estructurar su nuevo saber. Y su abordaje fue más filosófico que teológico. No es la más prominente,
pero fue una de las escuelas, como los protestantes tuvieron la escuela de Tubinga en Alemania, ¿no? Luego está la escuela de Les Saussure, que vincula la teología especulativa a los estudios bíblicos, también ya está echando mano de la teología liberal. Aplica el método sociológico a la teología, también forma parte de lo que hizo la teología liberal, y toma el método medieval, que es lo que estaba pidiendo León XIII, en sintonía con lo histórico. Sentó las bases, esta es la escuela buena, de lo que posteriormente sería la categoría de signos del Concilio Vaticano II. Toda la Iglesia Católica va a culminar, todo el movimiento de la Iglesia Católica va a culminar en el Concilio Vaticano II, donde fue invitado Karl Barth. Ese concilio va a marcar la pauta de lo que va a ser la Iglesia ante la modernidad. Después tenemos la escuela de Lyon, que retornó a las fuentes patrísticas, más atrás todavía, retornó a las escrituras, a la liturgia de los padres apostólicos, se puede decir que esta es la más fundamentalista. Desarrolló su visión partiendo de un contacto real con el mundo moderno, y su lema fue salvación individual y aceptación del mundo. De las tres escuelas, la prominente es la francesa, de Saussure, porque ella va a sentar las bases, va a ayudar a sentar las bases del Concilio Vaticano II. La neoscolástica tuvo varios teólogos interesantes. Como reacción surgieron en el campo católico distintos conatos, grupos de conciliación. Fue el tradicionalismo y el fideísmo de Bonald y Maistre, el ontologismo de Rosmini, el semirracionalismo de Hermes y sobre todo el modernismo de Leroy Tyrrell. Hay un movimiento ahorita dentro del catolicismo romano que se llama sedevacantistas, del padre Lefebvre. Es un movimiento que tiene mucho auge y es un movimiento tradicionalista que regresó atrás, pero regresó tan atrás que ya no reconoce a la figura papal, porque considera que la figura papal es corrupta. Por eso se llama sede vacante. La vacante está vacante, la sede de Pedro está vacante, no hay papa. O sea, los papas después del Concilio Vaticano II son herejes, ¿sí? Entonces tiene mucha fuerza dentro del catolicismo porque son tradicionalistas, ¿no? Estos movimientos que surgen hacia adentro de la Iglesia Católica todavía son contenidos, no crean fisuras, pues como fue la de Martín Lutero, pero ahí están, existen. Pero vamos a ver un teólogo que es uno de los más interesantes dentro del mundo católico, comparado incluso a Karl Barth, que es Urs von Balthasar. Este tipo es como un puente. Así como la iglesia, miren, existe una iglesia que se llama maronita. La iglesia maronita es un puente entre la iglesia ortodoxa y la iglesia católica. Cuando tú entras a una iglesia maronita, estás entrando a una suerte de simbiote, una suerte de unión entre las dos iglesias. Von Balthasar intentó hacer algo parecido. Urs von Balthasar es como un puente entre lo que viene siendo el protestantismo y la iglesia católica. El pensamiento de von Balthasar es muy interesante, pero también es muy desconocido para el mundo evangélico latinoamericano. Esta es la parte interesante de la teología latinoamericana, que también surge como respuesta, como movimiento contemporáneo. La teología, ustedes probablemente han escuchado hablar de ella, la llamada teología de la liberación. La teología de la liberación es, se puede decir, la única teología que nace en el contexto tanto de las necesidades teológicas como sociopolíticas de Latinoamérica. ¿Cuáles son esas necesidades? Pues, por ejemplo, nosotros tenemos unas necesidades muy fuertes en cuanto a la migración, en cuanto a la marginación, en cuanto a la pobreza, en cuanto a la violencia, en cuanto a la persecución de la mujer, por mencionar algunas, que probablemente no tenga Suiza, probablemente no tenga Dinamarca, probablemente no tenga otras iglesias, ¿no? Otros movimientos en Europa. Entonces, esta teología surge en el contexto de esas necesidades. Por eso les decía, es riquísimo cuando la teología se amalgama a la sangre, a los huesos, a la carne de la necesidad donde te encuentras y se desarrolla en ese contexto, ¿sí? Porque es justo lo que Jesús hizo. Jesús habló en los términos no solo culturales en los que se encontraba, sino también en los términos de la necesidad en la que era premiante, ¿no? ¿Qué hace la teología de la liberación? Busca en la fe cristiana y en el Evangelio de Jesucristo la inspiración para el compromiso contra la pobreza y en pro de la liberación integral de todo el hombre.
¿Cuál fue el problema de la teología de la liberación por la cual fue tan atacada y terminó pues casi casi muriendo? Que en ese entonces, tanto en Europa como en América, estaba en auge la crítica al marxismo y hay como una suerte de patriotismo en Estados Unidos y en Europa en pelear contra el marxismo, que viene desde los tiempos de la Guerra Fría. Como la teología de la liberación usa algunos postulados de la lucha de clases, del marxismo, se asumió que era una teología marxista y que por tanto era una teología subversiva y más que teología era una ideología que tenía por fin establecer el marxismo en Latinoamérica. ¿Será cierto o no será cierto? No lo sé. Yo no sé si en realidad hubo marxistas entre ellos, no me extrañaría. El asunto aquí es que como teología, hablando intelectualmente, es de lo mejor que ha dado Latinoamérica. Esa es la realidad. Más allá, yo no me comprometo a decir si era marxista o no era marxista, si querían establecer un campo marxista aquí en Latinoamérica. Yo lo único que puedo decir es que intelectualmente es de lo mejor que ha producido Latinoamérica en su contexto. No en el contexto anglosajón, no en el contexto eslavo, oriental, en el contexto latino. Y creo que es lo único que ha producido Latinoamérica. Los teólogos latinos, lamentablemente, pues estudian en universidades anglosajonas y terminan adecuando su teología a las necesidades del mundo del anglófono. Este es el personaje prominente de la teología de la liberación. Es un párroco, es un católico, Gustavo Gutiérrez, brasileño creo. Él escribió un libro que se llama justo así, Teología de la Liberación, que le dio forma al movimiento. Su énfasis se centra en la liberación política, social, a la par de la liberación del pecado, es decir, salvar a toda la persona, no solamente las necesidades espirituales, sino toda ella. Porque vamos a hacer un ejemplo. Eh, un día vas caminando por la calle y te encuentras a una persona que está mendigando, ¿sí? Está pidiendo un pan. Y tú de buena fe, pues le das unos centavos, le das unas monedas para que él pueda abastecerse, pueda comer, y él tiene para comer. Y al día siguiente, si ustedes se fijan, nuestra forma de atajar el problema, como traigan una despensa aquí a la iglesia y vamos a repartir una despensa, no alcanza. La iglesia entonces, para Gustavo Gutiérrez, tiene que involucrarse en el sentido sociopolítico, en la necesidad real de los pobres. ¿Cómo? Aquí es donde algunos lo acusan, ¿no? De que pelear contra los ricos, desbancar, lucha de clases, nunca fue el propósito de Gustavo, pero sí involucrarse con lo que conlleve. Si en algún punto álgido de la lucha hay que ir a ese punto, él no tiene miedo en decir que lo hagamos. Pero lo que sí está muy interesante es que dice, no basta lo que la iglesia hace. Ahí es muy interesante porque hay una parte, una dimensión de la teología que es la parte social de la teología, ¿no? Y la parte social de la teología, que yo sepa, casi ninguna denominación la tiene estructurada. La iglesia metodista tiene una parte social, ¿no? Por Wesley, que fue muy fuerte en eso, pero incluso la iglesia metodista moderna en algunos lados la tiene, ¿cómo se puede decir? Abandonada. La teología de la liberación para Gustavo Gutiérrez es la praxis. Así se debe vivir la fe, ayudando a los pobres, ¿no? ¿Cómo los vas a ayudar? Pues no nada más aventando la moneda, sino involucrándote activamente en los cambios sociopolíticos. No hay, por tanto, otra forma de ser cristiano que no implique la lucha por los marginados, por los pobres y por los excluidos. Mientras estoy dando la clase, ponte a pensar un momento, si tú tuvieras que formular alguna teología, ¿de dónde partirías, no, para hacer tu teología? ¿Cómo la estructurarías? ¿De dónde partirías? ¿Cuáles son las necesidades que ves a tu alrededor? ¿Cuáles son las necesidades reales? ¿Sí? Porque probablemente nosotros en la iglesia todo lo queremos solucionar con conciertos hoy, porque es una moda que viene desde los 90s, como hubo una moda de campañas, ¿no? Que ya no existen las campañas, una moda de campañas con Gigi Ávila, los grandes evangelistas. Piensa un momento, si hoy tú tuvieras que enfrentarte con tu intelecto, con tu conocimiento teológico, a las necesidades imperantes que tú ves, no que nadie te dice, a tu alrededor, ¿cómo estructurarías tu teología? ¿Partiendo de dónde? ¿Partiendo de qué? ¿Sí? Eso es teología contemporánea. Pues fíjense los comentarios que hay en torno a la teología contemporánea de algunos teólogos, incluso sacerdotes. La teología de la liberación, perdón, no parte de Dios, sino del pobre. Es pobrismo, dice Clodovis Boff. Luego dice Milbank, dice, la teología de la liberación es una teología secularizante. Ratzinger, que se opuso tremendamente a la teología de la liberación, dijo,
La teología de la liberación es una teología sin Dios. Trujillo dijo, la teología de la liberación es ideológica, marxista. La teología de la liberación tiene lado y por eso es clasista. Yo no soy adherente a la teología de la liberación, pero se me hace muy interesante, por ejemplo, pensar que todos ellos, la mayoría son europeos y no conocen las necesidades de Latinoamérica, ¿no? ¿Sabes quién sí conoce las necesidades de Latinoamérica? El Papa que escogieron hoy, ¿no? El argentino, que les guste o no les guste, pues un Papa de barrio, esa es la realidad. Y un Papa de barrio que sí conoce la necesidad del pueblo latino, pues entonces él sí puede decir, la teología de la liberación fue lo mejor que le ha ocurrido a la iglesia latinoamericana. Mostró las crudas realidades y diferencias de la iglesia marginada. Los teólogos de esta línea son movidos por una profunda humanidad y amor a los pobres, sin embargo, de manera deliberada fue tachada de ideológica. Hay que comprender que la iglesia como tal también tiene una dimensión política. Cuando tú escoges a tus líderes, a tus superintendentes, a tus obispos, esa es una dimensión política de la iglesia. Que sea política no quiere decir que es mala. Que sea política quiere decir que hay una parte donde ya no es del todo espiritual, pues. Entra la parte institucional. Hay que entender que si queremos tener una iglesia unida, obviamente no podemos permitir que por un lado sea una teología acá y por otro lado sea una teología acá en Europa. Entonces, siendo Europa el fuerte dominante, no les convenía tener una teología como la teología de la liberación en Latinoamérica, ¿no? Pudieron haber, porque se pudo haber formado una nueva iglesia. ¿Sí entendemos eso? Se pudo haber formado la Iglesia Católica Latina, latinoamericana, una división. Entonces, aunque la teología fue de primer nivel y fue muy buena, no la aceptaron y recibió mucha persecución. Tienes que saber eso para que tú entiendas también que en torno a la teología siempre también hay esa persecución. Como lo acabo de mencionar, ahorita nosotros consideramos, por ejemplo, a Karl Barth o a Bonhoeffer o a Paul Tillich, pues unos liberales de primer orden. Pero es normal que pensemos así si estamos desde abajo, ¿no? Vislumbrándolo desde abajo, desde el laicado. Pero si empiezas a subir como estudiante, como teólogo, te vas a dar cuenta que son personas muy humanas, muy comprometidas y que realmente tienen el deseo real de ayudar a la gente, a la iglesia. Luego entramos a la parte más interesante de los cambios que hace el catolicismo en el año del 62, porque en el 62 concluye toda esa serie de movimientos a través del Concilio Vaticano II. No ha habido otro concilio igual. El Concilio Vaticano II es, algunos lo consideran la protestantización de la Iglesia Católica. Vamos a ver por qué. Y algunos consideran que es el mejor cambio que ha tenido la Iglesia Católica hasta nuestros días. Es la modernización de la Iglesia. Para empezar, abandonaron el latín, que se utilizaba hasta antes de eso. También abandonaron la liturgia que tenían ya muy gastada y le dieron un giro totalmente a la liturgia, al lenguaje, a la forma en que se comunicaban con el mundo. Y en palabras de Rahner, la iglesia pasó de ser una iglesia romana a una iglesia mundial. Cuando yo era católico, me acuerdo que cuando recitábamos el credo, en la parte que dice, y creo en una iglesia que es una santa católica, y lo decíamos apostólica y romana. ¿Sí? Ya no se dice eso. En el credo se dice, creo en una iglesia que es una santa y católica y apostólica. ¿Sí? Porque el fin era abrirse como una iglesia mundial, ya no romana, sino mundial. Y hicieron tres cosas muy interesantes. La primera, el ecumenismo. Reconocen por primera vez desde los tiempos de Lutero a los protestantes como hermanos con salvación y con validez de sus sacramentos, sacramento del bautismo y sacramento de la Santa Cena. Pero, ojo con esto, ponga mucha atención aquí, no reconocen a todos los protestantes, reconocen a los protestantes que nacieron en el protestantismo. Los que se fueron de la Iglesia Católica siguen siendo herejes. Si tú fuiste católico y te fuiste a la iglesia protestante, tú no tienes salvación para ellos, porque fuera de la iglesia romana no hay salvación. Pero si tus papás son protestantes y tú naciste en un hogar protestante, tú no tienes que hacerte católico, porque el Lumen Gentium de la iglesia católica te reconoce ya como parte de la cristiandad universal, cosa que no se hacía desde los tiempos de Lutero.
Pero si tú fuiste bautizado en la Iglesia Católica y con pleno conocimiento te apartaste de ella por irte al mundo protestante, tú estás perdido para ellos. ¿Sí estamos entendiendo eso? Entonces no es como que reconocen a todos, no. Reconocen a los que nacieron dentro del protestantismo y que forman parte de él. Ellos no tienen que ir a la Iglesia Católica. Entonces el ecumenismo, mucha gente piensa, los católicos quieren que nos hagamos católicos todos los protestantes. A ellos ni les interesa eso, pero para nada, ¿eh? Es lidiar con un problemón. ¿Para qué quieren echarse ese alacrán al cuello? Es decir, lo que ellos quieren es simplemente abrirse al diálogo. Es muy interesante, la verdad, porque era una iglesia cerrada. Sí, es una iglesia cerrada. Otra cosa muy interesante que hicieron, se abrieron al diálogo interreligioso. No es lo mismo ecumenismo que diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso se da con otras religiones, el budismo, el islam, el judaísmo. El diálogo interreligioso local se da entre ellos mismos, ¿sí? Las apreciaciones que ellos tienen. Y el ecumenismo se da entre ellos y nosotros. ¿Sí entendemos eso? Esas son las partes interesantes del Concilio Vaticano II. Por eso muchos dicen que fue la protestantización de la Iglesia Católica. Y cambiaron la liturgia. Antes, un cambio probablemente que se les haga burdo, pero es muy interesante, es que ellos usaban el órgano y el coro. No había instrumentos más que ese. Hoy están abiertos, ¿no? Ya a los instrumentos litúrgicos, como así le llaman instrumentos litúrgicos, que viene siendo el piano, probablemente el pandero, la flauta. Tampoco ellos no van a permitir que metas guitarras eléctricas ni nada de eso, ¿no? Si entendemos, pero ya hay cambios. Otra cosa interesante, el padre daba toda la misa antes de cara al altar, le daba la espalda a la gente. Hoy, si entras a una iglesia, ya el padre ya te ve de frente. Otra cosa es que sus altares estaban pegados hasta la pared. Hoy el altar ya está entre el padre y la iglesia. Hicieron cambios como para hacer un acercamiento. Ahora vamos a entrar un poquito a nuestros cambios. El evangelicalismo moderno, tú perteneces al mundo evangélico moderno. ¿Ha tenido cambios el mundo evangélico moderno? Sí los ha tenido. Teológicos, no muchos. Lamentablemente no. Todavía no entramos a esa vida teológica fuerte de la Iglesia Latina, porque la Iglesia Latina tiene 200 años. Es decir, pasamos de los primeros movimientos evangélicos del siglo XVIII, aquí en Latinoamérica, lo más fuerte que llegó fue el boom pentecostal y de ahí ha empezado a crecer, ¿no? No tiene mucho la Iglesia Latina evangélica, tiene poquito, entonces no podemos jactarnos de tener grandes movimientos teológicos porque no los tenemos, pero sí hemos tenido unos cambios muy interesantes que han impactado al mundo entero, sobre todo de parte del pentecostalismo. Ojo aquí, vuelvo a decir, el pentecostalismo no es un movimiento teológico. Si tú intentas convertir al pentecostalismo en un movimiento teológico, lo matas, porque el pentecostalismo es un movimiento de revitalización espiritual, pero terminó impactando tanto a la Iglesia Católica como a la Iglesia Anglicana, como a la Iglesia Presbiteriana, como a la Iglesia Luterana, impactó a toda la cristiandad. Así de fuerte fue el pentecostalismo, tan fuerte que 10 años después del Concilio Vaticano II, la Iglesia Católica, al darse cuenta de la fuerza del pentecostalismo, tuvo que hacer esto: desarrollar el movimiento de renovación carismática católica. ¿Qué es? Pentecostalismo católico. Eso es. Nada más que obviamente con un soporte diferente. Es un solo movimiento, no es como acá que tenemos pentecostalismo unitario, carismático, etcétera. Este es un solo movimiento y está aprobado por el Papa, que consiste básicamente, surge 10 años después del Concilio Vaticano II, consiste básicamente en una respuesta al movimiento pentecostal. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que la Iglesia Católica tuvo que hacer esto? Alguien que quiera comentar, ¿qué se les ocurre? ¿Por qué creen que tuvo que hacer esto la Iglesia Católica? Nadie. Sí, buenas noches. Bueno, yo creo que la iglesia tuvo que hacer este movimiento porque pues realmente pues ya se le estaba saliendo de las manos todo, ¿no? Exacto. Sí, muchas gracias, Natanael. La Iglesia Eh, Católica... Sí, adelante, Josué. una vez, no recuerdo en dónde oí la frase, pero básicamente decía, la frase recopilaba el descenso en la número de integrantes o de feligreses en la Iglesia Católica
y el aumento en el protestantismo Ajá. en Latinoamérica. Sí. Y cómo desde los 70s a los 90s, 2000, el ascenso en los protestantes y sobre todo en los pentecostales en Latinoamérica fue fuertísimo. Y todo el número de católicos que se fueron perdiendo, y considero que, pues, como hemos estado viendo, esto se salió de las manos, pues, de la Iglesia Católica y fue un intento de intentar revitalizar, ¿no? La Iglesia Católica. Sí, muy bien, exacto. Gracias por las respuestas. La realidad es que la Iglesia Católica tiene que verse en la necesidad de formar un movimiento que reagrupe a todas aquellas personas que se estaban sintiendo influenciadas y atraídas por el movimiento pentecostal. Entonces, lo que hace la Iglesia Católica es que forma pentecostalismo católico. La renovación carismática es eso, es pentecostalismo católico, porque tiene los mismos móviles, es decir, la oración, la alabanza, las asambleas carismáticas, que son lo más parecido a un culto pentecostal. De hecho, el Papa Francisco, en alguna ocasión que fue invitado a una iglesia pentecostal, él dijo eso, ¿no? Es renovación carismática. También lo que tienen ellos es el auge por los dones carismáticos. Yo fui católico carismático cerca de 4 años antes de ser protestante y puedo hablar con conocimiento de causa de todo lo que se hace. Es pentecostalismo. Con la diferencia otra vez, 2 diferencias creo yo que son muy interesantes, nada más. La primera de ellas es que ellos le deben siempre como el respeto a la autoridad. Siempre en las asambleas carismáticas donde estábamos había un sacerdote que daba fe de que lo que se estaba haciendo estaba bien y que también tenía la obligación de detener el culto, la alabanza, la asamblea si había algo de desorden o algo parecido. Pero había profecías, había lenguas, había oración, se oraba por los enfermos, etcétera. Y otra cosa muy interesante en torno a la renovación carismática, creo yo, creo que es el hecho de que estos grupos se dan también en las zonas marginadas. Era muy raro encontrar o hacer asambleas carismáticas en donde la gente de la alta sociedad de la Iglesia Católica asistiera. Entonces, es un movimiento, como decía la LIF, que de las masas. Y fue muy astuto de parte de la Iglesia Católica porque nuestro contexto es ese, ¿no? Es iglesia de la periferia, pentecostalismo va, se instala en la periferia, predica, hace movimiento y atrae a su seno, obviamente, a la gente marginada, a la necesitada, a la que no puede ir al psicólogo, a la que necesita la ayuda espiritual. Entonces, la Iglesia Católica se vio la necesidad de hacer el movimiento de renovación carismática, que no lo hace como una competencia, pero sí tiene que hacerlo porque está perdiendo muchos feligreses, exactamente. Si tú, por ejemplo, volteas a ver a Brasil en unos años los evangélicos van a superar a los católicos. Ahora, cuando nosotros decimos protestante, hay que ser estrictos en la nomenclatura. Nosotros como tal no pertenecemos a iglesias protestantes, ¿no? Somos una parte de las ramas del protestantismo, pero el término correcto se llama evangélico, los evangélicos. Y en el evangelicalismo, el movimiento de más auge es el pentecostalismo, ¿sí? Entonces, el pentecostalismo como tal ha terminado impactando por los últimos 30 años a la mayoría de las ramas del cristianismo, pero también el pentecostalismo va declinando y va adaptándose de una forma muy interesante. Aquí estamos entonces en el evangelicalismo moderno. Más de 650 millones de adherentes en el mundo, es una de las ramas del cristianismo más fuertes y de mayor impulso. ¿Por qué le llamamos evangelicalismo moderno? Porque surge justamente después de la ilustración, de la teología liberal, y surge también como una respuesta que nace del fundamentalismo. O sea, estos movimientos surgen del seno del fundamentalismo, ¿no? Del pietismo, de estos grupos cerrados. Surgen estos movimientos. Los 2 avivamientos que hubo en Estados Unidos se dieron en los presbiterianos, ¿no? El movimiento pentecostal nace entre metodistas y bautistas. Entonces, ustedes se fijan, estos movimientos nacen del contexto del fundamentalismo. Siguen manteniendo por eso muchas de sus raíces fundamentalistas, pero no se consideran unos movimientos teológicos. Por lo tanto, aunque forman parte de los movimientos contemporáneos, no se puede hablar como tal de ser movimientos de teología contemporánea como tal, ¿sí? Pero tenemos que verlos porque de estos movimientos también surge la iglesia en la que nosotros nos encontramos. Perdón.
¿Cuáles son las características del evangelicalismo moderno? Aquí se las puse. Pues yo creo que son muy relevantes, ¿no? El énfasis en la conversión. Ese énfasis, por ejemplo, no existe en el catolicismo, porque en el catolicismo el sacramento del bautismo te hace parte de la iglesia. En el mundo evangélico no. Hay un énfasis en la conversión, que es como un giro, ¿no? Un giro psicológico, en donde abandonas tu antigua vida, cambia tu personalidad, te decantas por un nuevo estilo de vida, que es evidente a todos, ¿no? Que se consolida en algún sentido con el bautismo, conversionismo. Y luego viene también este biblismo, hay un énfasis, como les dije ahorita, muy fuerte en la Biblia, una suerte de biblismo que es fundamentalista, porque el acercamiento que tienen a la Biblia pertenece justamente a los postulados del fundamentalismo, la llamada inerrancia. Probablemente algunos de ustedes sostengan la inerrancia, ¿no? Que la Biblia no contiene errores, etcétera. El activismo, que también es uno de los, no sé, como una, es uno de los fuertes, porque son muy, el evangélico es muy dado a atraer gente a la iglesia. Eso no va a ser en el catolicismo, el evangélico sí lo hace. Evangeliza, trae y habla, comparte, hace con una retroalimentación de sus valores, sus ideas, sus pensamientos, sus sentimientos, comparte con la familia. Eso es muy fuerte en el mundo evangélico. Pero a mí la parte más interesante, que creo que es la que lleva mucha ventaja con sus pros y sus contras, es la adaptación litúrgica. Y ahí les puse dos imágenes, porque la adaptación litúrgica del mundo evangélico, para quien puede, porque no todas las iglesias pueden, es lo más parecido a un concierto de rock. ¿Sí? Esa es la realidad. Es decir, el mundo evangélico no ha tenido reparos en tomar, se puede decir, no sé, lo mejor de ese contexto de la modernidad, ¿no? Y adaptarlo a la iglesia. No lo vas a encontrar en el luteranismo, no lo vas a encontrar en la iglesia presbiteriana, en el metodismo se empieza ya a ver, no lo vas a encontrar en la iglesia católica, pero en el mundo evangélico ahí está. Su adaptación litúrgica es muy atrayente, muy atrayente. ¿Por qué? Porque la gente lo asocia, o sea, hay una asociación psicológica en cuanto a ellos, se sienten cómodos en un ambiente en el que conocen. No todos, pero por ejemplo para los jóvenes, este tipo de liturgia es muy atrayente. Por eso es muy normal que tú encuentres grupos de jóvenes en la iglesia evangélica y no los encuentres en la iglesia católica. La adaptación litúrgica. Uno de los mayores logros del movimiento evangélico moderno, aparte de la espontaneidad, ¿sí? Que es darle la oportunidad al creyente de que desarrolle su propia vida espiritual, ha sido su adaptación litúrgica. Mientras que las demás ramas de la cristiandad se muestran cautelosas de ello, el evangelicalismo moderno no tiene reparos en hacer concesiones de adaptación moderna a sus formas. Formas y líneas más amplias, se abren las formas y las líneas. No sé si esto sea bueno del todo, no sé a dónde los pueda llevar, pero ha sido una de las ventajas. ¿Y saben por qué ha sido una de las ventajas? Aquí se las voy a decir. Esa ventaja se debe a que básicamente por los últimos 30 años la alabanza ha estado en manos de los jóvenes. Es un área de la iglesia y de la liturgia que pertenece exclusivamente a los jóvenes. Díganme si estoy equivocado. Es rara la iglesia en donde los mayores, los ancianos, toman el control de la alabanza. Entonces, al ser una parte de la liturgia que está dominada exclusivamente o casi exclusivamente por jóvenes, han inyectado esta dinámica de las formas muy revitalizante que está asociado a cómo se vive un concierto en el mundo afuera, en el mundo secular, y tiene ese pro, ¿no? Cosa que les digo, no sé en otras iglesias, pero es parte del movimiento evangélico moderno. Ahí lo tienen, ¿no? O sea, las formas son muy claras, incluso es muy evidente que se asocie de inmediato este tipo de imágenes con el evangelicalismo moderno, ¿no? El concierto, el joven, el paroxismo, la emoción, ¿no? Las formas de luces, ¿sí? Todo esto, porque esto forma parte, aceptemos esto forma parte del evangelicalismo moderno. Por ejemplo, tengo un amigo que fue a Houston hace poco y lo primero que se le ocurrió es ir a la iglesia ¿cómo se llama? La de Joel Austin. ¿Por qué? Pues porque le llamó mucha la atención o quería tomarse la foto, estar ahí, porque es así, es muy atrayente. Entonces, ¿qué les parece si vemos los pros y los contras y los comentamos para que nos demos una idea de hacia dónde vamos, ¿no? Porque al final de cuentas,
el fin de la clase es que ustedes también tuvieran como una noción clara de hacia dónde vamos como iglesia, ¿no? Como con la teología, con las formas, etcétera. Dentro de los pros, a mí se me ocurrieron estos 5, son míos, es que atrae por influencia. La iglesia que ha hecho mano de esta concesión en sus formas, atrae a la gente por influencia, se corre la voz. ¿No? Es que en ese lugar se siente muy bonito, ¿no? Y llegas y te sientes como atraído, ¿no? Como si estuvieras en un lugar conocido. Lo segundo es la comodidad. Esa concesión que el mundo evangélico moderno hace a la comodidad es muy interesante, ¿no? Porque agasaja, esa es la palabra, agasaja al individuo, lo hace sentir cómodo, lo hace sentir a gusto. Si llegas a la iglesia y te sientes en un lugar muy a gusto, ¿no? Desde el airecito, la silla, las pantallas, te sientes muy cómodo, o sea, quieres ir a ese lugar. Y esta comodidad, por ejemplo, si la contrastas con la iglesia católica, pues es diametral, ¿no? Porque la iglesia católica son unas catedrales lúgubres a veces, frías, todavía ancladas a la etapa del arte medieval. Entonces, llegas acá y te sientes muy cómodo. La tercera cosa que se me hace es a favor es que se desprende de las formas anquilosadas y teatrales. ¿Qué me refiero con esto? Que a diferencia de la iglesia católica es un siéntate, párate, siéntate, párate, mientras el control de todo lo tiene el sacerdote. Acá en la iglesia evangélica moderna hay una participación. Hay una participación, por lo menos en la alabanza. Sabes que en la alabanza hay un momento en el que tú puedes ser espontáneo y también es la participación de la iglesia, porque la alabanza en última instancia está en manos de la iglesia misma, ¿sí? La iglesia dirige la alabanza, dirige a la congregación a ese momento de espontaneidad, pues que ustedes lo saben, ¿no? Es un momento muy agradable en el que llegan a suceder cosas muy interesantes espiritualmente hablando. Mayor capacidad de cambio. Una vez que se determinan a cambiar, las iglesias evangélicas ya no tienen temor en seguir cambiando. Por ejemplo, la antigua iglesia donde yo me congregaba empezó poniéndole madera al altar y terminó a los años pintando todo de negro con luces. Es decir, una vez que empiezan a cambiar, ya no hay nada los detiene. Entonces, eso llega a ser para mí un punto a favor porque se va adaptando. Hay una cierta maleabilidad de seguir cambiando. Y la 5 que la mencioné es la espontaneidad. El evangélico moderno es espontáneo. Se le permite ser espontáneo. Y la espontaneidad de verdad es algo que yo no cambiaría por nada en el mundo evangélico. Ahora los contras también son míos. Lo vuelvo a mencionar. Creo que esto es un movimiento exclusivo de jóvenes. Y como jóvenes tendemos a ser muy desconectados a veces de la realidad. No medimos, pues, que es el segundo punto. Está el riesgo de no delimitar correctamente. ¿Dónde está la línea? ¿Dónde se traza la línea de qué se puede hacer y qué no se puede hacer? La tercera es cambios demasiado rápido, porque vienen las modas, ¿no? Si por ahí Hillsong, que es una iglesia prominente, pone de moda cierta cosa o altar, los jóvenes quieren cambiarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos moviéndonos por modas. La cuarta es la desacralización. Todo este movimiento de luces, de pantallas, de guitarras, de delays, hace que pierdan en ocasiones el sentido de lo que es sacro, lo que es sagrado en sí mismo. Confundimos lo sagrado, lo sacro, con la emoción. Y aunque la emoción forma parte, obviamente, de la vida espiritual, a veces no marcamos la línea y sustituimos lo verdaderamente sagrado, que implica, obviamente, el cambio de vida, que implica, obviamente, una actitud diferente hacia la vida, hacia los individuos, hacia la iglesia en sí, los cambiamos por momentos, ¿no? Momentos. El momento de la alabanza es el momento espiritual. Entonces creo que eso es importante decirlo porque una de las cosas que vive Europa es justamente la desacralización. Y la quinta es la superficialidad, que va muy de la mano de la sacralización, pero tiene ya más que ver con la forma en cómo actuamos. La superficialidad es, nos sentimos tan cómodos en la iglesia que olvidamos que es un lugar consagrado para un fin, ¿no? O sea, no distinguimos, como decía Paul Tillich, entre el piso de un mercado y el piso de una iglesia. Esos son los que se me ocurren a mí. ¿Se les ocurre a ustedes alguno a favor o alguno en contra que quieran mencionarlo? Adelante, digamos, pueden tomar la palabra. Podemos tal vez no agregar uno más, pero sí comentar partiendo de los que usted puso. Adelante, adelante. Pues sí tengo algunas cosas que decir respecto a los contras. Me parecen todos muy acertados. Sobre todo, partiendo el 2, el riesgo de no delimitar correctamente, considero que es muy cierto. Yo lo he visto mucho en mi congregación, como parte del grupo de alabanza en las reuniones de jóvenes. Sí considero que a veces
como no existe un liderazgo porque muchas veces ni siquiera el liderazgo se ha detenido pues a pensar, bueno, ¿qué vamos a hacer en cada, en cada tiempo de los servicios? No existe siquiera en los que se encargan de dirigir el culto, eh, la idea de qué vamos a hacer y qué no vamos a hacer, ¿no? O cómo hacer correctamente Exacto. el tiempo de la alabanza, por ejemplo, que es el que pues estoy involucrado. Entonces, considero que lo que ahí se debe de hacer y que es el problema que he escuchado de usted del protestantismo, es de que no tenemos el tiempo o que no nos hemos tomado el tiempo de desarrollar toda la teología de la liturgia. Sí, Entonces, sin duda tenemos que dejar que una vez escuché esta frase, dejar que los ríos de tinta fluyan y aventarnos libros, o tal vez no libros, porque ahora ya no es ya no es la era del libro, tristemente, pero sí debemos de dejar echar a pensar nuestras mentes de cómo vamos a desarrollar cada uno de los tiempos del servicio. Y tristemente no se ha llevado a cabo eso, y eso ha dejado el vacío perfecto para que se den estos excesos, ¿no? ajá, exacto, exacto. Aunque en mi congregación no se llevan a cabo, quiero aclarar, no quiero dejar mi congregación mal parada aquí. Eh, es por eso pues que se han dado esos excesos que tanto nos entristecen, ¿no? Excelente. En- sobre el 4 ahora. Yo hace tiempo tuve una conversación con mi papá, que es pastor, sobre la desacralización. Personalmente, yo no creo en la sacralidad, y tal vez esto es para mal, porque yo no lo considero un pensamiento místico. Y tiene su lugar, obviamente, pero yo no lo considero tanto la sacralidad de las cosas, sino la consagración. Porque como tal, el cristianismo no tiene objetos sacros, no tiene lugar sacro, no tiene, como tal, solo tenemos dos ceremonias que son sacras: el bautismo y la Santa Cena o la Cena del Señor. Esos son los únicos dos momentos que podríamos decir que son sacros dentro de eh, dentro del cristianismo, porque son instruidos por Jesús mismo. Entonces, como tal, el resto de cosas no son sacras dentro del cristianismo. Y como tal, yo comentaba con mi papá acerca de la profanación. Un templo no puede ser profanado, eh, como el sentido de que sea irreparablemente destruido en un ámbito espiritual. Y tal vez como tal, sí debemos de acercar o debemos de tomar el pensamiento de la desacralización, porque si no caemos en lo que usted ha dicho, en la superficialidad. Y yo mismo lo reconozco, que el problema es de que el beneficio de la sacralización de ciertos aspectos del cristianismo es como un freno que nos prohíbe tomar estas cosas a la ligera. Y somos tan cabezones que lo necesitamos, ¿no? Porque si no, terminamos cayendo en la superficialidad y en todas estas cosas que hacen que tomamos el cristianismo a la ligera. Ajá. Entonces, sin duda, sí debemos de considerar que son tiempos sagrados, los tiempos del culto, y como tal deben de ser tomados con la seriedad que deben de merecer, pero me considero que deberíamos de formar alguna otra acuñación teológica para describir correctamente como tal Excelente. el respeto que deben de merecer estos tiempos. Muy buena aportación, Josué. Muchas gracias. Gracias. Por aquí también me escribió Atalia. Dice, en contra sería que hay más emocionalismo y la emoción después del culto se acaba y no hay un cambio espiritual. Gracias, Atalia. ¿Alguien más que quiera comentar o añadir o diferir? Qué interesante sería, por ejemplo, que ahorita que estamos tomando esta clase de teología contemporánea, tuviésemos esto que estamos hablando y lo añadiéramos, ¿no?, a nuestras propias iglesias locales, ¿no? Cómo desarrollar o integrar dentro de nuestra iglesia local
pues no solamente la estética, ¿no? Que es tan importante para las zonas desprovistas de cultura en las que crecemos, la estética del mundo evangélico, algo que esos símbolos que creen como ese conocimiento, ese ethos, también cómo integrar todo esto dentro de la liturgia, ¿no? De lo contemporáneo, la alabanza, sin caer en el exceso. Sería muy interesante y la realidad es que yo no he visto eso. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la forma en que este, Jesús Adrián Romero en alguna ocasión diseñó su iglesia con vitrales, muy bonito, y el chanti, ¿no? Que es el coro grupal ortodoxo. Pero, por ejemplo, tú vas a su iglesia, ahí en Monterrey, y en los tiempos, en los medios tiempos, o en los tiempos muertos, cantan canciones de Jesse Choi, de Sin Bandera. No sé, a mí en lo personal, no digo que no estoy haciendo un juicio, a mí en lo personal se me hace como que es un límite que se traspasa, a mí no me gusta. Se me hace como que es no marcar ya el límite de lo que es un lugar consagrado justamente para el ejercicio de la fe, a lo que es escuchar una canción o que está dedicada a una mujer o yo qué sé. No estoy en contra de eso, pero se me hace como que hay ciertos límites que yo no traspasaría, pues. Entonces es muy interesante que nosotros al hacer teología pensemos pues en nuestra iglesia local cómo podemos integrar todo esto y ayudar en última instancia como hicieron los teólogos contemporáneos su trabajo. No hay nadie más que quiera participar. Vamos a entrar al último punto, que es la teología queer, que es una de las cosas a las cuales pues todas las iglesias se van a tener que enfrentar en algún momento. Algunos la van a aceptar, algunos no la van a aceptar. Esto obviamente va a traer más división al mundo evangélico, hay que decirlo. Son de las divisiones que probablemente Pablo hubiera aceptado. Yo estoy hablando desde una postura, ¿no? Porque obviamente yo estoy en contra de esto. Creo que la Biblia es clarísima, pero entiendo también que ellos están haciendo un acercamiento teológico que no parte solo de la Biblia. Pero la teología queer es básicamente esta idea de poner de relieve como aportación teológica relevante, o ya pues, contemporánea, la expresión de la sexualidad, así tal cual. La expresión sexual de los creyentes con su respectiva libertad en el campo afectivo y su desenvolvimiento en las diferentes áreas del mundo eclesiástico. Por ejemplo, pues que una mujer que es, un hombre que es transexual, que se identifica como mujer, tenga la posibilidad también de ser pastora, que un muchacho que es homosexual tenga la posibilidad de ir a la iglesia cristiana sin que le digan que la homosexualidad es pecado. Cosas como esas, que probablemente ya se van a dando concesiones leves, pero que en algún momento se va a poner en entredicho y en un punto de inflexión a todas las denominaciones. La iglesia metodista menciona en Estados Unidos episcopal, pues ya está en el punto de inflexión, probablemente se dividan. La iglesia luterana ya aceptó, ya hay 2 iglesias luteranas, y así se va a ir dando, ¿no? Vuelvo a repetir, una de las respuestas que ha tenido legendariamente el cristianismo desde la época de la teología liberal ha sido siempre el fundamentalismo, recluirse, sin dar respuestas, sin negociar, sin debatir, sin nada, recluirse y rechazar. Yo no creo personalmente que esa sea la forma. Yo estoy abierto al diálogo siempre. Sé que mucha gente le tiene miedo al diálogo porque tiene miedo a cambiar de opinión, pero sí es muy interesante que si vamos a replantear ciertas cosas, pues las replanteemos, pues, pero desde el diálogo. Por ejemplo, yo considero que la Biblia es muy clara en cuanto al tema de la homosexualidad. Yo en lo personal creo que no hay para dónde hacerse en ese tema. Que si tú eres homosexual, la peor religión que te conviene es el cristianismo, ¿no? Si no quieres cambiar. Es clarísimo que Dios desata su ira, dicen Romanos, por aquellos que se entregan a esas pasiones libidinosas y que se echan hombre con hombre, mujer con mujer. Es más que claro, el mundo antiguo no tenía una aceptación hacia la homosexualidad, el mundo religioso antiguo no la tenía, ni el judaísmo, de donde procede la iglesia cristiana. Es entendible que se está haciendo un replanteamiento. Entonces yo en lo personal diría, tu replanteamiento no puede ir desde la Biblia. Partamos de ahí. Si va a haber diálogo, que el diálogo se dé de otra forma, ¿no? Yo estudio psicología y sé que la psicología está muy acorde con este tipo de movimientos, pero también yo haría mi aportación, ¿no? Desde esa parte yo haría mi aportación, iría por esto y por esto no, ¿no? Desde la psiquiatría, por esto y por esto no. Pero el asunto es que ustedes en algún momento también se van a tener que enfrentar personalmente, ya no digo como iglesia, personalmente van a tener que tener una actitud, ya sea negativa o positiva, probablemente ya la tienen, pero lo interesante de ello es que entiendan que así como la teología queer hoy está tratando de imponer su pensamiento, lo dije la vez pasada, el movimiento de pastoras o el pastorado femenino también se dio en el mismo contexto, en la misma revolución, ¿eh? Porque también en la Biblia
Creo que es claro que no hay un movimiento de que se exprese que se puede ser una pastora. Sé que se ha desarrollado teológicamente y es aceptable, pero es similar. Hay un símil ahí interesante que ustedes tienen que tener en cuenta. Los movimientos teológicos que se van dando en la teología contemporánea no se dan sino con mucho ajetreo, con mucho golpeteo. Y la teología queer no va a ser la excepción. También se va a dar con mucho ajetreo y después de todo ese golpeteo, lo que quede, pues en alguna parte vamos a estar ubicados nosotros. Las llamadas iglesias inclusivas intentan atraer tras sí a aquellos individuos que a su parecer han sido legendariamente marginados a causa de su sexualidad. ¿Es cierto eso? ¿La iglesia cristiana legendariamente ha marginado a los homosexuales? Probablemente, probablemente sí, dando así apertura a un movimiento de cristianismo gay, con el matrimonio homosexual como parte indiscutible de su visión. Sí, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que es donde los ministros tienen la posibilidad de casar como jueces, ¿no? Aquí en Latinoamérica, les digo, todavía falta un rato para que esto llegue. Somos una cultura más conservadora. Aparte, a nosotros no nos ha llegado el liberalismo todavía. Tiene que llegar primero el liberalismo. Pero la parte interesante de esto es que esto forma parte de los movimientos contemporáneos de la teología. Sí hay teólogos queer, sí los hay teólogos queer, y muy, muy pesados. Y obviamente han estructurado su pensamiento. Y si los agarran en curva, probablemente usted va a tener que hacer lo que han hecho todos los cristianos a través de los tiempos, ser unos fundamentalistas. Yo, hermanos, no estoy en contra del fundamentalismo. Ya empiezo a cerrar, con esto acabamos nuestra clase. No estoy en contra del fundamentalismo, pero creo que si tú tienes la intención real de estudiar teología, de prepararte, de utilizar tu cerebro, utilizar tus capacidades intelectuales, eh, yo creo que no es necesario recluirse de forma reaccionaria con miedo a que nos puedan cambiar, ¿no? Yo creo que todo lo contrario, la forma en que hacemos teología puede enriquecer nuestras iglesias, integrando todas esas necesidades que hay en nuestra cultura, en nuestro contexto, y que al final de cuentas ese es el fin de la teología. El fin de la teología no es estar leyendo, sino como decía Gustavo Gutiérrez, llevar a la praxis, como decía Kierkegaard, llevar a la praxis esa fe que nosotros encontramos en los libros sagrados, llevarla a la praxis y vivirla, y integrar a los que están alrededor de nosotros. ¿Cómo integraría yo a los homosexuales? Yo todavía no encuentro una forma. Yo tengo una postura en cuanto a ellos y yo no creo que sea ceder, ¿no? No creo que la postura sea ceder, pero habrá quien, a lo mejor un teólogo más picudo se le ocurre una forma, ¿no? Entonces ahí queda la invitación. Por mi parte, les doy las gracias por haber estado en esta clase, esta introducción a la teología contemporánea. Voy a pasarles las diapositivas, todas juntas las diapositivas, junto con los libros que utilicé para la clase, y pues ya ustedes pueden retroalimentarse. Sí, les recuerdo que pues es una introducción, es breve, no es tan compleja. Si ustedes quieren indagar, pues les va a llevar bastante tiempo, incluso se pueden matricular formalmente en un seminario que les ayude a desarrollar todavía sus aptitudes teológicas, pero esto les va a servir como para despertar. Hey, hay un mundo más allá de tu iglesia local. Hay un mundo más allá de tu forma de concebir el cristianismo. La cristiandad es muy amplia, la teología es riquísima. Y si quieres realmente introducirte a ese mundo, te va a costar mucho trabajo, por lo menos tener una noción clara de cómo pensaban los principales teólogos que han pasado, ¿no?, en la teología contemporánea. Y si quieres indagar más, pues todo se va subdividiendo, ¿no? Hay cientos y cientos y cientos y cientos de subprocesos que nunca acabas. Entonces, hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes hoy. Les agradezco la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes esta clase. Así concluimos nuestras clases. Creo que tienen una masterclass todavía. El lunes va a estar muy interesante, pero por mi parte, pues es todo. Les agradezco mucho a los que estuvieron conectados hoy. Tenía la clase ayer, pero la tuve que cambiar una vez más. Por mi parte, pues es todo. Si no hay nada más que quieran compartir, pues yo así me despido, hermanos, y sería todo por mi parte. Pues creo que no resta más que darle las gracias, profesor. Una clase muy interesante. Tengo que admitir que la clase de la primera sobre el liberalismo teológico, a mí me pareció demoledor, honestamente, porque es... mm,
aun cuando el liberalismo teológico pues ni siquiera nos ha llegado, ¿no? Como usted nos menciona, ver cómo pues todos estos teólogos, a mi parecer, como pues un neófito, pues destruyeron la fe porque todo fundamento del cristianismo lo explotaron, lo dinamitaron, correcto, Sí. porque no lo explotaron en el sentido de como alguien puede explotar a un esclavo, ¿no? Sino en el sentido de dinamitarlo. Entonces dije, pues, ¿en qué basaban la fe entonces? Pues en el racionalismo, ¿no? Pero esta nueva clase, ¿no? Como usted dice, es sin duda, ¿no? Cuando se desmorona todo el liberalismo teológico, pues surge esta nueva ola de teólogos con Karl Barth de cabeza, y ya empieza a ver nueva forma de plantear la teología, ¿no? Y ya poniendo en su lugar que corresponde a la experiencia espiritual, que sin duda había sido ignorado durante todo el liberalismo teológico, y que sin duda es importante y podemos usarlo mucho, no solo si decidimos matricularnos en algún seminario y convertirnos en teólogos eh, de tiempo completo, sino también en nuestras iglesias locales, ¿no? Como usted menciona, ¿no? Integrar todo esto, de todo lo que sucede fuera de nuestra iglesia local, y, y ponerlo y ver a dónde nos lleva, ver a dónde nos conduce, a dónde sentimos que es la aplicación correcta a nuestro contexto, y ver cómo puede ser de utilidad para la misión, ¿no? Sin duda. Excelente. Gracias por tus aportaciones, Josué, muy atinadas, muy acertadas. Gracias a todos los que se conectaron. Hermanos, Dios les bendiga. Fue un placer, de verdad, un gusto. Nos vemos la próxima. Que Dios les bendiga.